Buenos días ingeniero, buenos días compañeros. Hoy vamos a hablar sobre la prueba U de Mann, Whitney, Wilcoxon y sobre la prueba H de Kruskal-Wallis. Nuestro grupo está conformado por Génesis Guillén, Carlos Quito y mi persona María Guapi. ¿Qué es la prueba U? La prueba U es una prueba no paramétrica que compara a dos muestras independientes. Estas no necesitan una distribución específica y tienen un nivel ordinal de la variable independiente. Aquí podemos ver dos características que son importantes para realizar la prueba U. La primera es que compara las medianas y la segunda es que funciona sobre rangos ordenados. Aquí podemos ver algunos pasos para aplicar la prueba U. La primera es que debemos combinar dos muestras en un arreglo ordenado, es decir, que debemos identificar los valores muestrales de acuerdo al grupo muestral a los que pertenece. La segunda es que debemos determinar el tamaño de las muestras, es decir, N1 y N2. Si N1 y N2 son menores a 20, son consideradas muestras pequeñas, pero si N1 y N2 son mayores a 20, son consideradas muestras grandes y debemos calcular el valor de Z. La siguiente nos dice que debemos ordenar los valores de menor a mayor y los valores iguales se asignan al promedio de sus rangos. La cuarta nos dice que debemos calcular los valores de U1 y U2 y de estas elegir el más pequeño para comparar con los críticos de la prueba U. La quinta nos dice que debemos designar mediante U a la estadística que se calcula mediante la prueba, es decir, que se basa en el número de veces que un puntaje de un grupo antecede a un puntaje de otro grupo. Y la sexta nos dice que debemos tomar la decisión de aceptar o rechazar la hipótesis que se ha planteado en el ejercicio. Aquí podemos ver la fórmula de la prueba U, en donde nos dice que U1 y U2 son los valores estadísticos de U de Mann, Whitney, Wilcoxon. N1 es el tamaño de la muestra del grupo 1, mientras que N2 es el tamaño de la muestra del grupo 2. R1 viene a ser la sumatoria de los rangos del grupo 1 y R2 es la sumatoria de todos los rangos del grupo 2. A continuación vamos a hablar sobre la prueba H de Kruskal-Wallis. Al igual que la prueba U, la prueba H es una prueba no paramétrica, pero que compara de 3 a más grupos independientes, donde se emplea K número de muestras. Esto nos permite conocer si existe alguna diferencia entre las distribuciones de la variable en estudio de las poblaciones. Aquí podemos ver algunas características que nos dice que los datos provienen de un grupo aleatorio de observaciones. La segunda nos dice que no supone una normalidad en la población ni homogeneidad en las varianzas. La siguiente es que tiene una variable dependiente ordinal y compara esencialmente los rangos promedios que se han observado. Aquí podemos ver algunos pasos para aplicar la prueba H. La primera es que debe existir el planteamiento de la hipótesis, es decir, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La segunda nos dice que debemos ordenar los valores de n observaciones de menor a mayor y a estas se le asignan rangos desde 1 hasta n. La tercera nos dice que se obtiene la suma de los rangos correspondientes a los elementos de cada muestra que se ha obtenido. El cuarto paso es que debemos calcular el estadístico de la prueba. El quinto paso es que debemos buscar H en la tabla de chi cuadrado. Y como sexto punto o sexto paso tenemos la conclusión, en donde afirmamos o rechazamos la hipótesis que se ha obtenido en el ejercicio desarrollado. Aquí podemos apreciar la fórmula de la prueba H, en donde nos dice que K viene a ser el número de muestra o de grupos que se obtiene. N mayúscula es el número total de los casos y mientras que N minúscula es el número de casos en una muestra que se ha empleado. Para que les quede más claro, vamos a realizar unos ejercicios de la prueba U y de la prueba H.
El contraste Kruskal-Wallis es un contraste no paramétrico cuya escala de medición es ordinal. Se utiliza para más de dos muestras independientes y es el equivalente no paramétrico. Como ejemplo tenemos el siguiente. Se desea evaluar a un docente de reciente contratación. Para ello se pide a 3 grupos de estudiantes que evalúen al docente con una escala que va del 1 al 5, donde 1 es igual a pésimo y 5 es igual a excelente. En este presente ejemplo vamos a clasificar este grupo de personas en 3 partes. Grupo 1, grupo 2, grupo 3. Cada grupo está compuesto por un tamaño de personas diferente y va a ser representado por la letra N, N1, N2, N3. En el grupo 1 hay 3 estudiantes, en el grupo 2 4 estudiantes y en el grupo 3 conforman solo 2 estudiantes. Una vez obtenido el número de personas que van a participar en cada grupo, vamos a sacar el total y va a ser representado por la letra N mayúscula. Y el total de participantes de estudiantes son 9. Ahora vamos a pasar con los datos obtenidos de cada uno de estos grupos. En el grupo 1 tuvimos los datos que los estudiantes calificaron al docente de la escala de 1 al 5 con el valor de 5, 4, 4, 2 y 1. A partir de los datos obtenidos, vamos a preguntarnos si existen diferencias significativas entre las evaluaciones dadas por parte de los estudiantes hacia el docente. Y vamos a recurrir a la fórmula o estadístico H en este caso, como pueden ver, y vamos a reemplazar en esta parte de la fórmula para poder encontrar lo que es el valor de H. Y hay que tomar en cuenta que esta parte de la fórmula es equivalente a la sumatoria de los rankings de cada grupo que teníamos antes. Entonces, vamos a reemplazar con R1 al cuadrado sobre N1 más R2 al cuadrado sobre N2 más R3 al cuadrado sobre N3. Ahora, el dato que no conocemos del valor de ranking de cada grupo, vamos a proceder a averiguar ese valor. Entonces, como primer punto vamos a ordenar los valores de cada grupo del menor para el mayor. Entonces, ubicamos el valor de 1, 2. Una vez que ya hemos ordenado de menor a mayor, vamos a ubicar las posiciones correspondientes para cada valor. Sería 1. Ya haciendo este proceso, vamos a sacar lo que es el valor de ranking de cada grupo. Permítanme dividir esto. Ahora sí. Como vemos que el primer grupo tienen valores que no son iguales, vamos a poner los mismos. Vamos a ubicarlos como 1, 2 y 3. Ahora, vemos que en el grupo 2 tienen dos valores iguales. Entonces procedemos a sacar la media de estos valores. Entonces, pero ojo, tomando en cuenta el valor de la posición, que sería 4 más 5, un 9 sobre 2. Y esto nos da como 4.5. Y esta sería la media de estos dos valores, 4.5. Ahora tenemos 4 valores, que sería el 5 en este caso, y se repiten. Hacemos lo mismo, sacamos la media de estos 4 valores, que sería 30 sobre 4, y esto nos da como un 7.5. Entonces ese va a ser el valor de la media de este grupo de datos, 7.5. Ya, una vez obtenido el valor del ranking de cada grupo, vamos a ubicar estos valores según les corresponde. Ya. En el grupo 1
Para el 4 habíamos sacado el valor de la media y le corresponde a un 4.5, 1 y 2. Procedemos a sacar el total de cada uno de estos grupos y para el grupo 3, pues 3. Ya. Con estos valores vamos a proseguir a reemplazar en la fórmula de h. Entonces h y el último que es 3 elevado al cuadrado sobre 2 menos 3 entre paréntesis 9 más 1. Bien. Una vez reemplazados los datos vamos a efectuar en la calculadora y nos va a dar un total de 4.37 y este será nuestro valor encontrado de h. Una vez que tenemos el valor de h, que es 4.37, vamos a representarlo en la gráfica que se ve a continuación. Entonces, como sabemos que el grado de libertad hay que restarle menos 1 y eso nos dará un total de 2. Sabemos que el grado de coeficiente o de confianza es de 0.05. Ya. Entonces, vamos a ver esto en la tabla de distribución de chi al cuadrado. Entonces, ubicamos estos valores y vemos que, en efecto, nos da el valor de 5.99, que es 5.99, y eso lo vamos a ubicar aquí en la gráfica. Y el valor de h, que vendría a estar por aquí más o menos. ¿Y qué podemos concluir? Como podemos ver, nuestro valor de h, que es 4.37, se ubica en la región de no diferencia significativa. Y de esta manera podemos concluir que no existe una diferencia significativa en las opiniones de los tres grupos de estudiantes. Gracias. El siguiente enunciado nos dice: se evalúa el grado de estrés en 16 estudiantes de entre 18 y 25 años de edad, clasificado de 1 a 5, siendo 5 el mayor nivel de estrés y 1 el menor. Se desea saber si el grado de estrés es igual en hombres y en mujeres. A continuación nos dan los datos. HO, que viene a ser la hipótesis nula, nos dice que el estrés en hombres y en mujeres es igual y que no hay una diferencia significativa. H1, o la hipótesis alternativa, nos dice que el estrés en hombres y en mujeres no es igual. Asimismo nos da el nivel de significancia, que es de 0.05. Nos da N1, que es igual a 10, y N2, que es igual a 6. N1 y N2 son el total de las muestras de los dos grupos que vamos a evaluar. Ya, a continuación tenemos los datos obtenidos, que se dividen en grupo número 1 y grupo número 2. El grupo número 1 de mujeres, que es este, y el grupo número 2 de hombres. Entonces, como ya dijimos al inicio, nuestro tamaño de la muestra es de 16 y Matt Whitney nos dice que para las muestras pequeñas debemos seguir ciertos pasos y ciertas directrices. El primer paso nos dice que debemos ordenar los datos de menor a mayor, sacarle su posición y su rango. Entonces, aquí los datos ya están ordenados de menor a mayor. Para que sea más entendible, están de rojo la fila de las mujeres y de azul la fila de los hombres. No importa si se repiten. La posición simplemente es enumerar del 1 al 16 todos nuestros datos porque 16 es el tamaño de nuestra muestra. A continuación, el rango, que simplemente se lo obtiene mediante la media. Entonces sería 1 más 2, 3, dividido para 2, 1.5. En el otro caso sería 3 más 4 más 5, 12, dividido para 3, 4. Y así con el resto de los datos. Luego tenemos que sacar el rango 1 de las mujeres, que solo sería la sumatoria de los rangos. Entonces, nos dice que en el nivel 1, una mujer dijo que su nivel de estrés era de 1. Entonces sumamos una vez 1.5.
En el nivel de 2, lo mismo, una mujer seleccionó el 2, entonces sumamos una vez el 4. Procedemos a realizar el paso número 2, en donde nos dice que debemos calcular el valor de U, el valor estadístico de U de Matt Whitney, que se lo representa con U sub 0, y el valor de UT. Entonces, primero vamos a calcular el valor de U, que es muy fácil. Nosotros anteriormente ya sacamos el valor de nuestros rangos de hombres y de mujeres. Entonces, U simplemente es el rango mayor, que en nuestro caso fue 96. Después sacamos el valor de UT. El valor de UT lo tenemos que sacar a través de la tabla de Matt Whitney, que se la encuentra aquí. Para la tabla de Matt Whitney nosotros tenemos que utilizar N1 y N2. N1 que tiene un total de datos de 10 y N2 que tiene un total de datos de 6. Entonces la intersección en este caso es de 67. UT sería igual a 67. Después tenemos el valor estadístico de U de Matt Whitney, que lo debemos sacar mediante esta fórmula de aquí. Entonces, como vimos anteriormente, se lo representa con U sub 0. Es igual a N1 que multiplica a la suma de N1 más N2 más 1, menos UT. Luego simplemente los reemplazamos con los datos que ya tenemos. Como dijimos a continuación, N1, que sería el grupo de mujeres, tiene un total de 10 datos, entonces sería 10. N2 vendría a ser 6, 1 que es un número constante, y UT que calculamos anteriormente, que es 67, dándonos como resultado finalmente 103. En el nivel de 3, en cambio, ya 2 mujeres dicen que su nivel fue de 3, entonces se suman 2 veces el 7.5. Y en el nivel de 4 nos dice que 5 mujeres seleccionaron 4, entonces se suma 5 veces el 12. Y finalmente el 5 que se lo sumaría una vez, dándonos como total la sumatoria de 96. Y para los hombres, de la misma manera, la sumatoria nos daría de 40. Finalmente tenemos el paso 3, en donde procederemos a realizar la interpretación. Y nos dice que la regla de la decisión es que se rechaza HO o la hipótesis nula si U es menor a 67 o si U es mayor a 103. Entonces, recordemos que 67 y 103 fueron los datos que obtuvimos anteriormente con UT y U sub 0. Entonces, nuestra U fue de 96, que fue la U que calculamos con el rango. Entonces, en nuestro caso, 96 es mayor a 67. Como nos decía anteriormente que U debe ser menor a 67, entonces como es mayor no se aplicaría. Por lo tanto, no se rechaza HO o no se rechaza la hipótesis nula. En la conclusión, nosotros simplemente debemos responder a la pregunta y guiarnos del signo. En nuestro caso es mayor. Entonces sería la conclusión: no existe evidencia suficiente para afirmar que el estrés en estudiantes de 18 a 25 años de edad sea mayor en hombres o viceversa. Entonces, el siguiente enunciado nos dice: se lleva a cabo un experimento con 2 grupos. Al primer grupo, conformado por mujeres, se le presentó un corte de 11 minutos de duración sobre el matrimonio entre 2 personas del mismo sexo. Al segundo grupo, conformado por hombres, presenció el mismo video. Para medir sus actitudes se les aplicó un diferencial semántico. Aquí vamos a trabajar con lo que es la prueba U de Matt Whitney para muestras pequeñas, pero en este caso son muestras pequeñas en donde los datos no se repiten. Entonces, en los datos nos da HO o la hipótesis nula, viene siendo el nivel de actitudes de las mujeres hacia el matrimonio entre personas del mismo sexo es igual al de los hombres. Y en la H1 o la hipótesis alternativa nos dice que el nivel de actitudes de las mujeres hacia el matrimonio entre personas del mismo sexo es mayor que el de los hombres. También nos da el nivel de significación o denominado con alfa, que es 0.5%, 0.05%, lo que nos llevaría a trabajar con un nivel de confianza del 95%. Nos da N1 que es 3 y N2 que es 4. N1 es el total de datos del primer grupo y N2 es el total de datos del segundo grupo, que ya están a continuación en la tabla. Entonces, en esta tabla ya nos dan los datos obtenidos y ya están clasificados en grupo 1 para hombres y grupo 2 para mujeres. Ok, en este ejercicio vamos a trabajar de 2 maneras diferentes. La primera va a ser guiándonos de la tabla de Matt Whitney y la segunda va a ser aplicando la fórmula. La única diferencia es que la una es más corta y la otra es más larga, pero llegamos a las mismas respuestas. Entonces, nuestro primer paso
sería ordenar los datos de menor a mayor con su respectivo grupo. Cogemos los datos de la tabla que vimos anteriormente y los ordenamos de menor a mayor. Y seguidamente le vamos a colocar el grupo al que pertenecen. Por ejemplo, el 2 pertenece a la fila de las mujeres o al grupo de mujeres, le ponemos la M. El 4 pertenece al grupo de hombres, le ponemos la H. Y así sucesivamente con todos los siguientes datos. El segundo paso nos dice que debemos establecer el número de puntajes M que le preceden a los puntajes H. Para que esto sea más fácil de entender, solamente es cuántas M's están adelante de una H. Entonces, copiamos los datos que ya teníamos ordenados y con su respectivo grupo y vamos a contar. A esta H, bueno, la M no se la toma en cuenta, por eso le ponemos 0. Entonces, a esta H le precede una M, le ponemos 1. A la siguiente H le precede una M, le ponemos 1. Otra vez las M's no se las toma en cuenta. Y finalmente a esta última H le preceden 3 M's. Llegaríamos a encontrar ya nuestro valor de U, que simplemente sería la sumatoria total de aquí, que nos quedaría U es igual a 5. Entonces, con esto ya llegaríamos a nuestra respuesta, porque con U simplemente vamos a la tabla de Matt Whitney y ya simplemente vemos los puntos. Entonces nos dice que trabajamos con N1 y con N2. N2 siempre va a ser el valor más grande. En nuestro caso, N2 es el grupo de mujeres que tiene 4 datos. Entonces escogemos en la tabla de Matt Whitney, vamos a trabajar con N2. Escogemos N2 es igual a 4. Y para encontrar la intersección simplemente N1, como ya vimos, era 3 y la U que sacamos anteriormente, que es 5. Llegando a la intersección de 0.429. Esta sería nuestra probabilidad. Con esto nosotros ya podríamos hacer el paso número 4 de la interpretación, pero antes vamos a hacer el paso de la fórmula para que quede un poco más claro. Entonces, hacemos el primer paso exactamente igual, ordenar de menor a mayor y ponerle el grupo de su respectivo grupo. En el paso 2 es donde va a variar, porque vamos a hacer lo contrario. En la primera parte hicimos los puntajes de M que le preceden a H. En este caso vamos a hacer los puntajes de H que le preceden a M. Entonces, la M, antes de esta M no hay ninguna H, le ponemos 0. En este caso las H's no se tomarían en cuenta. En esta M ya hay 2 H's anteriormente, le ponemos 2. En la siguiente M igualmente hay 2 H's, le ponemos 2. Y finalmente nuestra última M en donde ya quedarían 3 H's. Hacemos la sumatoria total dándonos como resultado que U es igual a 7. Entonces, si nosotros nos vamos a la tabla, nos damos cuenta que el 7 en la U y el 3, la intersección es un valor que no hay. Entonces nosotros tendríamos que aplicar la fórmula, que es el siguiente paso. Vamos a reemplazarlo en la fórmula. Entonces, esto sería, simplemente sustituimos los datos. Ya tenemos que U estadística sería igual a N1, que ya vimos que es 3, por N2, que es 4, menos la U, el valor de U que sacamos anteriormente, que es 7. Y hacemos las operaciones, dándonos como resultado que U es igual a 5, llegando al mismo resultado anterior. Y volvemos a la gráfica. Igual trabajamos con N2 que es igual a 4, que es el mayor número, y a la intersección que nos quedaría igual N1 3 y la U que nos vuelve a salir 5, llegando a la misma intersección de 0,429. Entonces, como podemos ver, de las dos maneras llegamos al mismo resultado de U, simplemente que en el uno es más largo y en el otro es más corto. Finalmente tenemos el paso número 4, que es la interpretación del ejercicio. Como vimos anteriormente, trabajamos con un nivel de significación del 0.05%, dándonos a entender que tenemos un nivel de confianza del 95%. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que aceptamos que hayan diferencias en el 95%, aceptando que aceptando que no hayan en el 0.05%. Entonces, si nuestro valor de U, o bueno, nuestra probabilidad, no nuestro valor de U, nuestra probabilidad cae dentro del 94%, nosotros aceptamos la hipótesis nula. Entonces, como podemos ver en la siguiente gráfica, el 0.05% es esta cola
y el 95% es la parte blanca. En nuestro caso nos sale 0.429, que es mayor a 0.05%. Entonces, este valor cae en el área del 95%, por ende aceptamos el valor de la hipótesis nula. Entonces, para que sea un poco más fácil, digamos, aquí caería nuestro punto. Y como podemos ver, no se encuentra dentro del área pintada con rojo del 0.5%, sino que se encuentra dentro del área del 95%. Y podemos concluir que la probabilidad hallada es de 0.429, por lo que es mayor a 0.05. Por ende, no hay evidencia para rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, el nivel de actitudes de las mujeres ante el matrimonio de personas con el mismo sexo es igual al de los hombres. Aceptamos la hipótesis nula.